El proceso de la transición democrática comenzó en 1975, cuando las Cortes proclamaron rey a Juan Carlos I. Esta transición democrática culminó con la Constitución de 1978. Se pusieron dos alternativas democráticas: la vía rupturista, sostenida por la oposición que quería la disolución inmediata de las instituciones franquistas, y la reformista, representada por los opositores moderados y el sector aperturista del franquismo. Pretendía alcanzar la democracia reformando las instituciones y las leyes franquistas. El rey optó por esta alternativa. En 1976 el presidente del gobierno fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez y su reforma política. Impuso una ley para la reforma política en 1976, modificaba la legislación franquista, fue sometida a referéndum en 1976 y fue aprobada con un 94,7% de los votos. El apoyo de la oposición. Adolfo Suárez se ganó con su apoyo legalizando todos los sindicatos y partidos políticos. Las primeras elecciones democráticas. En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones. El resultado dio la mayoría a la Unión de Centro Democrático, UCD. El primer gobierno de UCD tenía un doble reto: hacer frente a la crisis económica y elaborar una constitución. La crisis económica había elevado el endeudamiento del Estado, la inflación y el paro. Para afrontarla se firmaron los pactos de Moncloa. Fue un acuerdo económico y consensuado con los principales partidos y sindicatos. Entre otras medidas, la moderación salarial. La Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. Recoge los derechos y libertades. Califica al Estado como social, democrático, de derecho, y la jefatura del Estado recae en una monarquía parlamentaria. El rey tiene los poderes limitados. Los poderes del Estado están divididos: legislativo en Cortes Generales, ejecutivo en el Gobierno y judicial en tribunales de justicia, y la organización territorial establece un modelo descentralizado que consta de 3 unidades territoriales con autogobierno: municipios, provincias y comunidades autónomas. La segunda etapa del gobierno del PP. El Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. En política exterior destaca el conflicto diplomático con Reino Unido por la soberanía sobre las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar. En política interior los hechos más notorios fueron el acceso al trono de Felipe VI. En economía, el gobierno adoptó duras medidas neoliberales para afrontar el agravamiento de la crisis económica, entre ellas la reducción del gasto público. A partir de 2014, el PIB español volvió a crecer y se inició un descenso del paro. En el ámbito social, la crisis económica y los recortes sociales incrementaron el número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. La tercera etapa del gobierno del PSOE. El gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, propone en política exterior afrontar el reto de la llegada de inmigrantes, promoviendo la adopción de acuerdos en la Unión Europea. En política interior, regenerar la democracia frente a la corrupción, acabar con los símbolos franquistas y afrontar el problema de independencia con independentismo catalán. En economía, impulsar el crecimiento económico y el empleo, y aumentar el gasto para paliar los recortes sanitarios, educativos y sociales. En el ámbito social, promover la igualdad de género. Población, economía y sociedad. El panorama demográfico. El crecimiento de la población fue muy bajo entre 1975 y 2001 a causa del fuerte descenso de la natalidad y la baja mortalidad. En conjunto pasó de 35,4 a 41,1 millones de habitantes. Los movimientos migratorios. Las migraciones han sufrido dos tendencias contrapuestas: la inmigración masiva de españoles, interior y exterior, tras la crisis de 1975, y la inmigración de extranjeros. En cambio, creció entre 1995 y 2008, atraída por el crecimiento económico de España. Desde la crisis de 2008 se redujo su número, reputando, sin embargo, en 2020 hasta situarse en algo más de 5,4 millones de personas. La evolución económica. Desde mediados de 1980, España se ha convertido en una potencia económica de tamaño medio. Las actividades agrarias ocupan a un reducido número de personas. Además, se han tecnificado, intensificado y especializado en la venta de productos para el mercado. La industria ha reducido a sus trabajadores debido a la conversión de la reconversión de más tradicionales y a la modernización tecnológica. Y los servicios aportan en la actualidad
más del 70% del empleo. Los gobiernos de la democracia de 1979 a 1996. El segundo gobierno de UCD. Aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones en 1979, en las que triunfó la UCD. Se inició entonces la configuración del Estado de las Autonomías. Sin embargo, Adolfo Suárez dimitió en 1981 debido al resurgimiento del terrorismo y de la oposición. En febrero de 1981, cuando se estaba celebrando la sesión de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo un intento de golpe de Estado, protagonizado por el teniente coronel Tejero. El nuevo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo solo duró un año, durante el cual se aprobó la ley del divorcio y España ingresó en la estructura política de la OTAN. Los primeros gobiernos del PSOE. Las elecciones de 1982 dieron la mayoría absoluta al PSOE. Desde entonces y hasta 1996, Felipe González ocupó la presidencia del gobierno. En su política exterior, el hecho más significativo fue la incorporación de España a las comunidades europeas en 1981, y en su política interior se reformó el ejército. Ya. ¿Qué opinan sobre la transición democrática? ¿Qué opino de la transición democrática? Pues mira, yo te voy a ser franco. Yo nací en el año 42, es decir, yo no conocí todo el problema anterior a la guerra civil. O sea, nací en plena guerra europea. Pero era una época en la cual mi familia, pues mi padre es murciano, mi madre de aquí, y yo me sentí protegido, tenía completa libertad. O sea, yo he vivido toda la vida en completa libertad. Jugábamos en la calle sin problema ninguno. Sí, Podía salir a la hora que quisieras, que no había problema. Es decir, yo con la dictadura de Franco, yo no sabía ni qué era dictadura ni qué era nada. Yo tenía un desconocimiento y una ignorancia. En el sentido político tenía una ignorancia total. Conforme te vas haciendo mayor, te vas preguntando cosas. Vas teniendo ciertos conocimientos de Francia, de Austria, de Alemania, del otro lado. Y bueno, ¿y estos señores por qué tienen esta forma de gobernarse? ¿Por qué tal? Sí. Anhelas un poco el sentido europeo, ¿no? Cuando ya vas siendo un poco mayor, pues te vas dando cuenta de que evidentemente había determinadas personas que tenían coartada su libertad. Inclusive yo, sin saberlo, podía tener coartado mi libertad. Es decir, yo cuando vino la transición democrática, me noté cada vez más verdaderamente libre. Pensar lo que me diera la gana y hacer lo que me diera la gana. De hecho, yo creo recordar que fue en el año 81, cuando el intento de golpe de Estado en el Congreso, pues a mí me pilló, eso fue a las 7 de la tarde, o 7 y algo de la tarde, pues mi sentimiento era que yo iba a salir a la calle, pues yo salgo a la calle a defender la libertad que se me ha sido concedida. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Piensas que se hizo bien o se hizo mal? La transición. Sí. Creo que se hizo todo lo bien. Tú ten en cuenta que en aquella época se le tenía un miedo cerebral por todo lo que nos habían inculcado a lo que era la izquierda, los rojos. Le teníamos miedo cerebral. Realmente hubo personas como Santiago Carrillo que
el tío se portó con dos narices, muy bien. Sí. Este hombre, y por fin, ¿cómo es posible que los españoles estemos en continua lucha, los de derecha con los de izquierda, si al fin y al cabo todos hemos nacido aquí y todos tenemos derecho a opinar y a ser de esta tierra? No tenemos por qué estar continuamente con los rifles y pegándonos tiros. Es decir, olvidar lo que fue la guerra civil, que yo no la conocí, pero que tenía muchas referencias por mi padre, por muchas personas. Pues olvidar que yo, para mí eso era fabuloso. ¿Qué me pareció? La transición me pareció modélica. Vale. Me pareció modélica. Es decir, los españoles estuvimos súper contentos de que las cosas se hicieran de la forma que se hizo. Cada uno hace una parte, concediendo y aguantando lo que ellos pensaban y cediendo de sus principios, y los del otro bando igual. Es decir, darse la mano los unos a los otros. Vale, y ahora, Como como última pregunta es, ¿cómo viviste el cambio de moneda? Pues, mira, yo el cambio de moneda, sí me acuerdo que cuando yo era profesor en el instituto, a mí me costaba el café 75, 80 pesetas. Sí. Y cuando vino el cambio de moneda, yo pagaba ya aproximadamente 90 céntimos de euro, o inclusive a muy poco tiempo, 1 euro. Sí. Es decir, de pagar 80 pesetas a pagar 163, o no me acuerdo exactamente cuánto era el euro. Sí, sí. 163 pesetas por un café. Sí. Pues, Que un o sea, una diferencia, todo subió. Sí, sí, sí. Con el euro subió